Hola, hoy vamos a ver una introducción a los conceptos de precisión y validez que estaremos trabajando durante las siguientes sesiones del curso. Los objetivos de aprendizaje son poder justificar la posición de los diseños epidemiológicos en escalas de evidencia, interpretar correctamente las principales medidas de frecuencia y asociación con sus intervalos de confianza y aplicar herramientas para evaluar la precisión, validez interna y externa de artículos científicos. En la sesión anterior vimos cómo el nivel de evidencia y la calidad de los estudios va a depender no solo del tipo de estudios que se están realizando para proveer dicha evidencia, sino de una evaluación crítica que se hace de la calidad de esos estudios. Vimos, por ejemplo, el consenso GRADE que se utiliza actualmente para generar guías de práctica clínica y recomendaciones para las conductas médicas. Los diferentes estudios tienen ventajas y desventajas. Vemos como los estudios descriptivos en general son sencillos, son buenos para generar hipótesis, pero no necesariamente reflejan la población general, ya que suelen basarse en poblaciones con características particulares y están sujetos a sesgos. Los estudios transversales son muy importantes para estimar la prevalencia de un problema en un momento dado. Sirven también para generar posibles asociaciones entre esos eventos de interés y factores que se exploran, se miden durante el estudio transversal, son rápidos, económicos. Los estudios transversales pues no permiten generar suficiente información sobre la asociación causa y efecto entre esos potenciales factores de riesgo y eventos, ya que se miden en forma simultánea. Y uno de los criterios de causalidad, como ustedes verán, tiene que ver con esa relación temporal entre primero la causa y posteriormente el efecto. En un estudio transversal no conocemos esa relación temporal. La población de estudio puede no ser representativa de una población mayor y también son sujetos a sesgos. Los estudios de casos y controles tienen la ventaja de que son eficientes, pues tiende a uno a poderlos realizar en forma más rápida de identificar un grupo de casos e identificar los controles. Permite establecer posibles asociaciones causales y son muy útiles especialmente en eventos de baja frecuencia, porque uno ya puede tener un grupo de casos y no tiene que esperar a que ocurran esos eventos para poder completar ese grupo de comparación. Tiene algunas desventajas, entre ellas pues la susceptibilidad que tienen a muchos sesgos. Lo vamos a trabajar en las otras sesiones del curso. También puede tener dificultades en acceder a la información, porque podríamos tener que identificar ciertos factores de acuerdo con los registros que hayan en las historias clínicas. Entonces va a depender de la calidad y que esa información efectivamente se encuentre registrada en los estudios clínicos. Y pues todos los sesgos, aquí hay algunos de los listados de los sesgos que pueden suceder en los estudios de casos y controles, y también pues la dificultad con las variables de confusión. Los estudios de cohortes, pues una gran ventaja es que como tenemos una exposición y observamos la ocurrencia del evento en el tiempo, entonces nos da esa secuencia temporal entre la exposición del evento y nos ayuda en esa identificación de relaciones causales. Mide la incidencia, entonces por lo tanto podemos medir directamente el riesgo de un evento, los riesgos absolutos. Nos permite hacer un control de la selección de esa población y también nos permite evaluar exposiciones poco frecuentes, porque podemos tener un grupo de personas expuestas, o sea, acumulado de personas expuestas. Problema, digamos, o la desventaja es el tiempo, porque tenemos que esperar a que ocurra el evento, tenemos que observar y seguir esa población por un tiempo, y eso puede hacer que haya pérdida en los grupos de seguimiento y no logremos realizar el seguimiento en suficiente número de personas en los grupos de comparación. También está sujetos a sesgos, a variables de confusión, y si la incidencia de esos eventos es poca, es baja, o sea, si tenemos eventos raros, pues realmente no es práctico realizar estudios de cohortes. Los ensayos clínicos pues son mejores en establecer esa secuencia temporal. Mide también la incidencia como los estudios de cohortes, los riesgos absolutos, y tenemos, eso sí, un mucho mejor control de la población de estudio.
son más confiables en el sistema, en el hecho de poder balancear los variables confusoras, especialmente cuando hacemos esa asignación de la intervención al azar y pues estamos evaluando nuestra intervención bajo condiciones óptimas. O sea, es una evaluación muy adecuada de las intervenciones. O sea, podemos saber realmente si esa intervención funciona o no en ese grupo que se evalúa. Las desventajas es obviamente eso requiere un altísimo control y, por parte de los investigadores sobre el estudio. Eso requiere pues personal, insumos, tiempo para esperar que ocurran los eventos. Como los estudios de cohortes, entonces también pueden haber pérdidas al seguimiento y también algunos problemas con sesgos. De nuevo, si la incidencia es baja de ese evento de interés, pues no es práctico realizar un ensayo clínico y en ocasiones puede no ser ético tener grupos de comparación. Los estudios ecológicos pues se caracterizan porque la unidad de análisis son grupos, no son individuos. Entonces, generalmente trabajamos con datos que ya están disponibles y por eso pues son fáciles de realizar, económicos, porque no tenemos que hacer pues el levantamiento directo de esa información, generan hipótesis y permiten pues el uso de bases de datos que ya se encuentran disponibles. Debido a que hacemos observaciones a partir de grupos, pues no podemos extrapolar la información que obtenemos de esa relación entre grupos a los individuos. Eso es lo que se conoce como la falacia ecológica, que es un tipo de sesgo. No podemos necesariamente probar hipótesis. Hay algunos que veremos cuando vean estudios ecológicos que sí sirven para eso, y también pues son altamente susceptibles a sesgos y factores de confusión. Cuando hacemos la evaluación de estos estudios es muy importante que los abordemos críticamente, y asimismo cuando nosotros estamos escribiendo nuestros proyectos de investigación y reportando en artículos los hallazgos de nuestros estudios, lo vamos a hacer con los mismos criterios como cuando nosotros leemos el artículo que alguien más produjo en una investigación. ¿Qué significa lectura crítica? Pues que examinamos las evidencias o argumentos, o sea, somos capaces de entender qué es lo que se está presentando y por qué se están sacando esas conclusiones, si esos argumentos están soportados en el estudio mismo. Se revisa cualquier influencia sobre esa evidencia, esos argumentos, o sea, qué pudo haber afectado esa información que estamos leyendo, cuáles son las limitaciones de ese enfoque que se utilizó, del diseño del estudio, cómo los autores están interpretando esos datos, si estamos de acuerdo con la interpretación de esos datos y decidimos hasta qué punto aceptamos esos argumentos, opiniones o conclusiones que están presentando los autores. El prerequisito para la lectura crítica es que podamos reconocer con claridad cuál es la pregunta, el objetivo del estudio. Igual, cuando nosotros estamos presentando nuestra tesis o un artículo de una de nuestras investigaciones, es muy importante que esté absolutamente clara cuál es la pregunta, cuál fue el objetivo del estudio que estamos reportando. Parte, digamos, de ese proceso de lectura crítica implica estos dos términos claves en la epidemiología, que son validez y precisión, y los vamos a trabajar bastante de aquí en adelante en la mayoría de las sesiones del curso. Cuando nosotros hablamos de validez y precisión, estamos viendo qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un estimado que queremos observar en ese objetivo planteado. Un objetivo que es de carácter cuantitativo, que nosotros queremos estimar la prevalencia de un evento o la asociación con ciertos factores, o qué tan efectivo es cierto tratamiento o cierta intervención o un programa que estemos evaluando de salud pública. Entonces es la validez y precisión frente a un objetivo que tenemos ya planteado, qué tan cerca estamos de la situación real, verdadera, en la cual obviamente no la conocemos de primera mano, sino que nos acercamos a través de las investigaciones que hacemos. Entonces, sí, un estudio es preciso y válido cuando estamos muy cerca de esa realidad. Y podemos decir que el estudio tiene baja precisión si el estimado que estamos haciendo de ese valor cuantitativo no es tan cercano, y decimos que no es válido
cuando estamos totalmente errados. O sea, no estamos cerca de, no tanto en el estimado cuantitativo, sino en el efecto que se produce. Si estamos realmente identificando el tipo de asociación que hay o la prevalencia que hay o las asociaciones que hay entre diversos factores. ¿Qué influye en la precisión? El error aleatorio. Entonces, ¿qué hace o qué afecta la precisión de una investigación? El error aleatorio, ya vamos a ver qué es eso. Y ¿qué afecta la validez del estudio? El error sistemático. Entonces, lo que hacemos en parte de la lectura crítica es de identificar la posibilidad de estos dos tipos de errores. O sea, si en esa investigación ocurrieron errores aleatorios o sistemáticos. Igual cuando estamos diseñando nuestras investigaciones, entonces debemos estar atentos a errores aleatorios y errores sistemáticos y cómo los vamos a minimizar en nuestras investigaciones. ¿Qué es el error aleatorio o indeterminado? Es básicamente poder nosotros responder si los resultados que tenemos en nuestras investigaciones o en la que estamos leyendo sean potencialmente debidos al azar. Nosotros tenemos entonces la evidencia de que las observaciones, cuando se hacen en forma repetida, varían al azar, aun cuando están bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, yo mido la temperatura corporal en el tiempo y no voy a tener exactamente la temperatura de un individuo, exactamente el mismo número a lo largo del tiempo. Sabemos que esas mediciones van a tener unas fluctuaciones y lo que asumimos es que esas fluctuaciones ocurren de manera aleatoria. Entonces yo podría obtener unas mediciones en el tiempo, obtener un promedio y digamos que el valor verdadero teórico fuera el de la línea azul y con mi estudio obtenerlo a través de una muestra en esa línea verde. Entonces eso es lo que llamamos error aleatorio, es que puede ocurrir por el hecho de que nosotros estamos tomando una muestra de nuestra población frente a la cual estamos haciendo mediciones. Entonces, se puede disminuir ese error aleatorio cuando hacemos mediciones repetidas de los individuos o cuando aumentamos el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo nuestras estimaciones tenemos una población y tomamos una muestra. Entonces, el hecho de hacer este muestreo nos genera variabilidad. Entonces, yo podría tomar individuos, todos los individuos, ahí no tengo error aleatorio. Si tengo una población cerrada, por ejemplo, tengo individuos de una cárcel y le hago las mediciones a todos los individuos del evento que me interesa o del factor que me interesa, pues ahí no tengo error aleatorio porque no estoy haciendo una muestra. ¿Ok? Entonces el error aleatorio ocurre cuando estamos tomando una muestra de la población a la cual después queremos hacer la extrapolación de esos resultados. Lo que nosotros sabemos es que la muestra, el resultado que obtenemos en la muestra, pues puede o no ser exacto al que sea en la población real. Diferentes muestras pueden producir diferentes resultados y por lo tanto existe la probabilidad de que ese resultado no refleje el valor verdadero en la población. Aquí es una representación gráfica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mediciones, de las cuales una no incluye ese valor verdadero. Entonces aquí lo que yo necesito saber con mi precisión es cuál es la probabilidad de que el resultado que yo haya obtenido no corresponda con el valor verdadero de la población. Entonces para eso vamos a utilizar los intervalos de confianza. Esos son los que me van a decir qué tanta precisión tengo en mi estudio. Para estimar el intervalo de confianza necesito calcular el error estándar, que es el que ocurre precisamente en el momento de hacer el muestreo. Ese error estándar tiene una fórmula para estimarse para una proporción o para un promedio. Esto es cuando tenemos un solo grupo, aquí no estamos comparando, sino que estamos o estimando una proporción o estimando un promedio. Entonces, estas son fórmulas del error estándar. Si tenemos un OR, un RR, un hazard ratio,
pues hay otras fórmulas para estimar los errores estándar de esas mediciones. En este caso, la P es la proporción que se obtiene en el estudio y N es el tamaño de la muestra. Y cuando hacemos un error estándar de una medida que es un promedio, necesitamos la desviación estándar de ese estudio en el que obtuvimos ese promedio y el N también. Entonces, como ven, el error estándar se relaciona con el tamaño de la muestra, con el N. Y miren que se encuentra en el denominador. Entonces, a mayor N, menor será el error estándar, a menor N, menor tamaño de la muestra, mayor será el error estándar. Entonces, es muy importante cuando ustedes estén leyendo las investigaciones que tengan en cuenta el tamaño de la muestra, el N, cuántos individuos así han sido incluidos en el estudio, y entre más grande sea ese número, pues más pequeño va a ser el error estándar y mayor va a ser la precisión. Para la misma fórmula que hemos visto, entonces lo que hacemos es calcular el intervalo de confianza, en este caso es un intervalo de confianza del 95% que tiene un límite inferior y un límite superior. Si es para un estudio de una proporción simple, entonces estimamos la proporción que obtuvimos en el estudio, le restamos y le sumamos 2 veces el error estándar. Y lo mismo hacemos cuando es un promedio. Entonces obtenemos el error estándar por las fórmulas anteriores y se lo sumamos y restamos al promedio que obtuvimos en la investigación. Esos 2, ¿por qué 2? ¿Cierto? Porque no 3 u otro número. Realmente este 2 depende de esos niveles de confianza que establezcamos en los valores de la distribución normal. Si ustedes se acuerdan, en la distribución normal, cuando damos este valor de área de 95%, nos da más o menos 1,96. O sea, en cada extremo de la curva de distribución normal tenemos 1,96. Entonces, si nosotros queremos un intervalo de confianza del 95%, entonces sumamos y restamos, en este caso, 1,96 sería el valor exacto. Aquí lo subí, lo aproximé a 2, pero el valor exacto sería 1,96. Si se usa 2,58 veces el error estándar, entonces estaríamos calculando un intervalo de confianza del 99%. Ustedes son los que definen como investigadores el nivel de confianza. O sea, si ustedes quieren tener un nivel de confianza del 95%, del 99% o menos o más en sus investigaciones. Por convención se utiliza el 95%, pero ustedes pueden necesitar en algunas investigaciones un nivel de confianza mayor sobre el estimado que se está teniendo. ¿Cómo interpretamos esos intervalos de confianza? Veamos, por ejemplo, este que es un intervalo de confianza de una proporción simple de la frecuencia de uso de condón en estudiantes de pregrado en una institución de educación superior en Colombia. Se obtuvo 21% con un intervalo de confianza del 95% entre 16 y 27%. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos repitiéramos el estudio con el mismo tamaño de muestra, bajo exactamente las mismas condiciones, 100 veces, si volviéramos a repetir ese estudio 100 veces, el estimado que obtendríamos estaría entre 16 y 27%. Entonces, quiere decir que la probabilidad pues, de haber obtenido este valor por azar es realmente baja, es del 5%, y que nosotros esperamos, también lo suelen interpretar así, que el valor verdadero, entre comillas, de la frecuencia de uso de condones entre los estudiantes de pregrado de una IES en Colombia estaría entre el 16 y el 27%. Este sería el límite inferior de esa frecuencia y ese sería el límite superior de esa frecuencia. Si estamos viendo una tasa, aquí tenemos el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en una ciudad suramericana en 2018, se obtuvo 1.76 por 10.000 personas al año. Tenemos una tasa, una densidad de incidencia, donde el denominador es persona-tiempo. En esta, el intervalo de confianza da entre 1,5 y 2 por 10.000 personas al año. Entonces, quiere decir que si repetimos el estudio con exactamente el mismo tamaño de la muestra, bajo las mismas condiciones 100 veces, en 95 de esas estaríamos obteniendo no 1.76, sino que de ese valor esperaríamos que estuviera entre 1.5 y 2. O sea, el límite inferior de lo que esperaríamos obtener en una investigación, si la repitiéramos
sería entre 1.5 y 2. O sea, nos da realmente un nivel de precisión alto porque está muy cercano a este 1.76. ¿Ok? Entonces, este intervalo, qué tan amplio está este intervalo, nos da ese nivel de precisión en la investigación. Y el nivel de confianza es eso, es que estamos 95% ciertos, seguros, tenemos la confianza de que ese valor, si lo hiciéramos de nuevo el estudio 100 veces, en 95 veces estaría entre 1.5 y 2. Si el valor exacto puede no ser 1.72 o puede ser 76 o puede ser que sí, pero si lo repitiéramos esperaríamos este límite inferior y este límite superior. Para los ORs, entonces la interpretación es igual del intervalo de confianza. Aquí tenemos la asociación entre neumonía asociada al ventilador en la UCI y dolencias crónicas en adultos en una institución en Brasil nos da 2,19 el OR y el intervalo de confianza entre 0,76 y 6,27. Entonces, de nuevo, si repetimos el estudio exactamente bajo las mismas condiciones, el mismo tamaño de la muestra, esperaríamos obtener un valor mínimo de límite inferior de 0.76 o máximo el límite superior de 6,27 en 95 de 100 estudios realizados. En los otros 5 puede ser inferior a 0,76 o superior a 6,27. Entonces aquí estamos viendo que el R obtenido es de 2,19, que como es mayor que 1 nos indicaría que hay asociación, pero el intervalo de confianza nos dice que existe la posibilidad de que este resultado, en realidad, si lo volviéramos a hacer, hubiéramos obtenido 0.76. O sea, nos dice incluso que podría ser menor que 1. O podría ser tan fuerte esa asociación como 6,27, por ejemplo. Entonces, aquí no podemos concluir que hay una asociación. O sea, no podemos estar seguros de este número, de que en realidad hay una asociación, porque existe aún la posibilidad de que fuera al contrario, de que fuera menor que 1. Entonces, en este intervalo de confianza, si se incluye el 1, estamos hablando de OR, de asociación, si se incluye el 1, decimos que esta asociación pues no nos indica realmente que podamos decir que es estadísticamente significativa, porque existe la posibilidad de que aquí está contenido el 1, de que en realidad no haya asociación. Lo mismo ocurre acá en este riesgo relativo, que nos da la asociación entre hemorragia y uso de heparina de 1.32 y el intervalo de confianza incluye el 1, que sería el valor de no asociación. Y vemos acá como estos estimados dan entre 0.5 y 3, que son pues también grandes, y no nos da tampoco una precisión. Si tuviéramos un n más grande, probablemente este intervalo sería un poco más estrecho y nos daría un estimado más preciso y realmente saber si hay o no asociación. Cuando vemos diferencias, ¿cierto? Aquí ya lo que estamos restando es la duración en días catéter venoso central entre dos grupos. Nos dice que la diferencia es de 0.4 días. Miren que nos da la posibilidad de un intervalo de confianza negativo, porque estamos hablando de diferencias, estamos restando dos valores. Eso quiere decir que el otro grupo podría ser incluso mayor, ¿cierto? Un valor negativo nos dice que nuestro grupo que ponemos primero tiene un valor menor que el grupo del cual estamos restando. Eso es lo que está diciendo. Y aquí la diferencia incluye 0. Entonces, como es diferencia, el valor que nos indica que no hay diferencia sería el 0. Aquí se incluye el 0, entonces decimos que esa diferencia no es estadísticamente significativa. Para controlar el error aleatorio, entonces podemos en el diseño hacer un cálculo adecuado al tamaño de la muestra, y ustedes lo van a hacer. Siempre revisen en la sección de métodos de las investigaciones de los artículos cómo se hizo la estimación del tamaño de la muestra, qué parámetros usaron, qué fórmula utilizaron, si es adecuada para el tipo de diseño del estudio. Y entre mayor sea el tamaño de la muestra, pero más bajo va a ser el error aleatorio, entonces esa amplitud del intervalo de confianza va a ser más estrecha. Entre más bajito, pues más amplio va a ser el intervalo de confianza y menos preciso el estudio.
En el análisis, entonces nosotros no tanto controlar, sino cómo lo reportamos, esa precisión y cómo la valoramos es con los intervalos de confianza. Miren aquí, este obtenido de este número promedio de bebidas dulces al día en estudiantes universitarios es de 2,3 y miren, el intervalo de confianza entre 2,1 y 2,5 es bastante estrecho. Entonces pues, nos da una alta precisión de este estimado de cuántas bebidas dulces al día toman estos estudiantes en este estudio. Recuerden que el intervalo de confianza es mientras tengamos el mismo diseño, el mismo tamaño de la muestra y todas las condiciones del estudio idénticas. Entonces aquí estamos hablando de la precisión del estudio. Ahora vamos a hablar de la validez. La validez se divide en dos, validez interna y validez externa. La validez interna tiene que ver con los resultados del estudio, si son válidos. O sea, si nosotros les estamos creyendo que esos datos realmente corresponden y se pueden derivar y son válidos para las personas que fueron incluidos en ese estudio. Esa es la validez interna. La validez externa es si nosotros podemos aplicar esos resultados a otras poblaciones que no fueran incluidas en el estudio. Y solo evaluamos la validez externa después de que hemos hecho una valoración positiva adecuada sobre la validez interna de la investigación. Para saber si esos resultados son válidos, los que se obtienen en la investigación, debemos evaluar dos cosas, el error sistemático o sesgo y los factores o variables de confusión. Entonces la validez está dada por los sesgos y los factores de confusión, que son dos fenómenos o situaciones diferentes. Los errores sistemáticos o sesgos son errores que ocurren en las mediciones o en la selección de los participantes en la investigación. Son errores que estamos introduciendo a lo largo de las investigaciones, pero que podemos disminuir siguiendo procedimientos adecuados para el diseño, en la forma que se realizan, se analizan y se reportan las investigaciones. O sea, son errores que introducimos. En los factores de confusión no son errores, sino que son otros factores, otras variables que podrían explicar los resultados. Son como explicaciones alternativas a los resultados que encontramos. Y estos se pueden disminuir, estos factores de confusión, con procedimientos adecuados en el diseño y en el análisis, pero siempre debemos considerar tanto los sesgos como los confusores potenciales para poder tenerlos en cuenta en el diseño, en la conducción, en el análisis y en el reporte de las investigaciones. Los sesgos se clasifican, bueno, hay muchas clasificaciones, pero digamos la más sencilla, digamos, es en sesgos de selección y en sesgos de información. Un sesgo de selección ocurre según como nosotros seleccionemos los participantes de la investigación, o sea, que se debe a características particulares de esos participantes, mientras que los sesgos de información tienen que ver con la forma en que estamos definiendo las variables, recogiendo los datos o con los instrumentos de medida que estamos utilizando. Entonces ocurre un sesgo de información cuando no tenemos bien definidas las variables, los datos no se recogen adecuadamente o los instrumentos que se están utilizando no son válidos, no son adecuados o calibrados apropiadamente. Ejemplos de sesgos de selección. Voy a nombrar algunos de estos porque vamos a trabajar bastante en este tema. Uno es el de acceso al servicio de salud. Entonces estamos seleccionando mujeres, por ejemplo en este caso de control prenatal, que tienen características particulares que son las que acceden al servicio. Las mujeres embarazadas que no acceden al control prenatal pues no quedan aquí representadas. Un sesgo muy frecuente cuando hacemos estudios de voluntarios, o sea, usted puede poner un anuncio, decir las personas que deseen participar en tal estudio, genera un sesgo porque son personas que podrían generalmente tener unas condiciones que los hacen diferentes a los otros que no quieren participar voluntariamente. Entre ellos pueden ser algunas condiciones de vida, de estilos de vida que los hagan estar más conscientes de su situación de salud y por eso quieran participar en ciertas investigaciones. Estudios de esos
casos de sobreviviente, por ejemplo, vamos a ver más en detalle, pero si queremos hacer estudios de infarto y lo hacemos en un hospital, pues quienes sobreviven a un infarto son los que van a poder acceder al estudio. Quienes fallecen con un infarto en sus casas o en las primeras horas de ingresar a la institución, pues no van a tener posibilidad de participar en la investigación, y por eso este estudio estaría hablando de ciertos infartos que no son esos infartos fulminantes, agresivos, que las personas no sobreviven. ¿Cómo controlamos los sesgos de selección? Es muy importante que la población que nosotros vamos a estudiar tenga la misma oportunidad de participar. Lo vamos a ver más adelante en detalle, y para esto utilizamos esas técnicas de muestreo probabilístico. Entonces, cuando ustedes están haciendo lectura crítica de un artículo y se utiliza métodos de selección probabilística, métodos aleatorios de selección de los participantes, pues eso ayuda a decir que se está mejorando la forma en cómo se estaría controlando el sesgo de selección, más que si usamos técnicas no probabilísticas como de conveniencia, por ejemplo, o consecutivos, cuando se incluyen pacientes o participantes. Es importante verificar que los grupos de estudio sean comparables, cómo se seleccionaron los controles. Ejemplo, si nosotros seleccionamos los controles de forma aleatoria, asignamos el tratamiento de forma aleatoria, se seleccionan pacientes hospitalizados con controles que también están hospitalizados, son formas en las cuales podemos disminuir el sesgo de selección. Con relación a los sesgos de información, estos son algunos tipos. Tal vez ustedes se recuerdan el sesgo de memoria, en el cual uno pues tiende a olvidar alguna información. Entonces, si la vamos a encuestar a alguien, por ejemplo, yo les pregunto qué comieron el domingo pasado o en diciembre, en la cena de Navidad o algo así, de pronto ya algunos no se acuerdan, ¿no? Incluso qué desayunaron hoy en la mañana. Entonces, a veces uno no se acuerda, o si se acuerda no es correcto el recuerdo que hace. Entonces eso genera un sesgo de información. ¿Cómo estamos midiendo esa variable que podría ser, por ejemplo, ingesta de medicamentos? El otro, ingesta de alimentos. El otro, sesgo de reporte, que la persona sí se acuerda, pero no reporta lo que corresponde, y eso puede ser porque tiende a responder lo que es correcto, lo que quiere escuchar el entrevistador, o por guardar sus apariencias responde algo que le conviene. Entonces allí puede haber un sesgo también de información. Él puede ser el mismo entrevistador que está entrevistando a alguien, y por su apariencia, porque lo conoce, porque sabe cómo es su exposición, le va a indagar más de forma diferencial, por ejemplo, que a otras personas que no conociera. El efecto Hawthorne es un sesgo que ocurre cuando uno cambia la conducta cuando se siente observado. Entonces, si ingresamos pacientes en el estudio, estos pacientes se van a sentir observados y ellos van a cambiar su conducta, y eso hace que la información que estamos recogiendo pues no corresponda con la realidad. Para controlar el sesgo de información, entonces necesitamos hacer una definición adecuada de las variables del estudio. Por eso en toda investigación incluimos una definición operativa de las variables, y en la metodología en los artículos revisen cómo se midieron esas variables principales. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre embarazo, ¿cómo se definió embarazo? Se lo preguntaron a los participantes, lo definieron por fecha de última menstruación, le hicieron pruebas de embarazo positiva o una ecografía. Y ustedes deben juzgar, y los investigadores reportar, cuál es la validez de estas mediciones, de estas diferentes formas de medir embarazo, cuál sería la mejor, la que tendría menos errores para saber si una mujer participante estaría embarazada o no. Se usan métodos válidos que se conocen como el estándar de oro, o sea, cuál es el método más apropiado, adecuado, aceptado para medir cualquier evento que ustedes están estudiando, que sean con equipos calibrados, procedimientos correctos, el personal adecuadamente entrenado, encuestas anónimas, por ejemplo, para el sesgo de reporte, que independientemente de lo que diga nadie lo va a juzgar. También que el observador esté enmascarado, o preguntas con tiempos cortos de recordación, que fue lo que de pronto ahorita todavía se acuerdan que cenaron para Navidad, pero por ahí tal vez en junio ya no se acuerdan.
porque ya ha pasado el tiempo. El otro componente de la validez es la confusión. Acuérdense que tenemos sesgos, serían sesgos de selección y sesgos de información, y el otro componente de la validez es los factores de confusión. Estos ocurren en estudios de asociación y pueden ser, como les decía, o son, como les decía arriba, son otras explicaciones alternativas a los resultados. Por ejemplo, si yo tengo un estudio donde evalúo el colesterol total como exposición y el infarto de miocardio como evento, un potencial factor de confusión sería la obesidad. Y si yo no lo mido, pues no lo puedo evaluar. Entonces tendría que pensar que la obesidad podría ser una explicación alternativa para yo haber encontrado una asociación entre colesterol e infarto. Para ser factor de confusión debe cumplir con tres condiciones: que esté asociado con el evento, entonces el confusor debe estar asociado con el evento, obesidad debe estar asociado con infarto. Debe además estar asociado con la exposición, o sea que las personas obesas tengan el colesterol alto, y no estar en la vía biológica, es decir, que la asociación entre colesterol e infarto no sea porque es colesterol y genera obesidad y la obesidad genera un fenómeno inflamatorio que genera el infarto. O sea, no debe estar en una vía biológica de la asociación entre la exposición y el evento. ¿Cómo controlamos por confusores? Uno es en el diseño, cuando hacemos restricción a un solo grupo. Por ejemplo, un potencial factor de confusión en el uso de condón en estudiantes universitarios es que los estudiantes sean del área de la salud, entonces sean más expuestos, conozcan más, y eso podría explicar ciertas asociaciones con relación al uso o algunas conductas en salud. Entonces podría restringirlo a solamente los estudiantes de salud. También hacer una asignación aleatoria, por ejemplo en los ensayos clínicos donde asignamos el tratamiento A o B al azar. El emparejamiento, cuando estamos seleccionando, por ejemplo, en un estudio de cohorte, un paciente expuesto y no expuesto, pero los dos sean hombres o los dos sean mujeres y tengan más o menos la misma edad, pertenezcan a un grupo en particular de edad. En el análisis también podemos tener en cuenta los factores de confusión a través de los análisis estratificados y ajustados. Este es un ejemplo de una tabla 2x2 en un análisis estratificado donde evaluamos, por ejemplo, la asociación entre colesterol e infarto en quienes tienen obesidad, o sea, en el estrato obesidad sí, y la misma tabla de asociación entre colesterol e infarto en el estrato de los que tienen obesidad, no, o sea, los que no tienen obesidad. Entonces, esto me permite saber cuál potencial efecto sería el confusor. Si yo tengo asociación entre colesterol e infarto y en ambos, ¿cierto? O sea, es independientemente de que tenga obesidad, encuentro esa asociación, entonces obesidad no me afectaría como un factor de confusión, o mejor dicho, ahí ya lo controlo, porque puedo encontrar esa asociación independientemente de la obesidad. Ahí tenemos entonces validez interna, ¿cierto? Que tiene que ver con los sesgos, que son de selección e información, y con los factores de confusión. Y el otro es la validez externa. Entonces, ¿qué es la validez externa? Es la posibilidad que tenemos de extrapolar, de generalizar los resultados que encontramos en ese estudio a otras poblaciones. Aquí hablamos de estos tipos de poblaciones, ya lo vamos a ver enseguida: población de estudio, población elegible, población blanco. Entonces, siempre y cuando encontremos que haya validez interna, entonces que no haya sesgos, o que sean el análisis que hacemos crítico de esos sesgos nos permita continuar creer en los resultados, y que no hayan factores de confusión, o que el análisis que hacemos nos permite generar digamos una valoración positiva de esa validez interna del estudio, entonces podemos entrar a hacer evaluar la validez externa. Es muy importante para la validez externa que revisemos en las investigaciones, en los artículos, los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, ¿qué son esos criterios? Los criterios de inclusión son los criterios por los cuales un participante ingresa en una investigación, y los de exclusión son los criterios por los cuales, a pesar de que cumpla los de inclusión, no entra. ¿Okay?
Los criterios de exclusión no son lo contrario de los de inclusión, sino tenemos unos criterios de inclusión, esos individuos ingresan, pero los de exclusión es si a pesar de cumplir estos criterios no los consideramos para el estudio. Es muy importante asegurar que los sujetos de estudio son representativos de quienes se benefician de los resultados. Por ejemplo, tenemos que ver de dónde se van a obtener esos participantes, cuál es el estado de enfermedad bajo la investigación y cuáles son esos criterios específicos de exclusión. ¿Para qué? Para que las características de esta muestra de los participantes en la investigación sean similares a las de la población a la cual le queremos aplicar los resultados. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, ¿son diferentes las personas que participaron del estudio de a quienes queremos aplicar estos resultados? Recuerde que el estudio está en una muestra y esa muestra la tomamos pues porque no podemos hacer las mediciones en todas las personas a quienes queremos aplicarle el conocimiento generado. Entonces ahí la pregunta en validez externa es la representatividad de la población. Estas personas que fueron incluidas en esta investigación son similares a quienes queremos aplicarle los resultados. Entonces aquí debemos definir cuando estamos también en generando nuestros proyectos de tesis y cuando estamos revisando la investigación, ustedes van a ver que en la metodología uno de los primeros ítems es diseño y población de estudio. Entonces allí nos van a decir qué población es la que se está, los criterios de inclusión y exclusión y ustedes juzgar si son representativos de quiénes, ¿ok? Entonces aquí hay unos conceptos ya para terminar. Concepto de población o universo, que son individuos que comparten características que son relevantes para el estudio en forma grande. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en diabéticos, hipertensos, adolescentes o estudiantes. El universo sería estudiantes, por ejemplo. La población de referencia comparten esa característica, pero yo ya la detallo más, ¿cierto? Por ejemplo, no son todos los diabéticos, vamos a hacer la población en menores de 50 años, los hipertensos, pero aquellos que ya hayan empezado tratamiento, adolescentes, pero latinoamericanos y estudiantes, pero universitarios, no todos. La población blanco es aquella a la cual ya le queremos extrapolar los resultados. Entonces, en este caso, por ejemplo, me interesa en la investigación, son diabéticos menores de 50 años, pero que tengan IMC, índice de masa corporal, por encima de 40, o hipertensos que estén en tratamiento, pero específicamente con un tipo de medicamentos que son diuréticos, adolescentes latinoamericanos, pero particularmente aquellos que viven con ambos padres y estudiantes universitarios, pero que sean afrodescendientes y hombres. Entonces ya es un grupo particular más cerrado al que ya le quiero aplicar los resultados de la investigación. La población elegible es aquella en la cual podría yo realizar el estudio. Por ejemplo, a mí me interesan todos los diabéticos menores de 50 años con IMC mayor de 40, pero pues no se la puedo hacer a todos en todo el universo. Entonces, ¿a quiénes voy a poder hacer el estudio? En los que están en Colombia y además están afiliados a una EPS, que voy a poder hacer el estudio en esa IPS. A los hipertensos en tratamiento con diuréticos, pero en una empresa social del Estado en Cali, que acuden a ese. Los adolescentes latinoamericanos con ambos padres, pero en instituciones educativas públicas de 5 ciudades colombianas. O sea, ya son características más particulares de esa población. Estudiantes afrodescendientes hombres en la ciudad de Cali matriculados en el periodo tal, en tales carreras, en tales instituciones. O sea, ya tienen que cumplir unas características para yo podría realizar el estudio en ellos. Y la población de estudio son ya de esa población elegible quienes ingresan en el estudio efectivamente. Entonces, por ejemplo, en esos diabéticos que estuvieron afiliados a esa EPS, pero que hayan asistido en la consulta en el último año, porque si no, no los encontré, ¿cierto? No tengo la información de ellos. Los hipertensos en tratamiento con diurético en la EPS, pero que no van a salir de la ciudad, porque si salen, pues ya no les va a poder hacer seguimiento. Los adolescentes que aceptan la realización del estudio, los estudiantes universitarios que estaban el día en que realizamos la encuesta. O sea, son ya características de los que realmente estaban disponibles para hacer el estudio de esa población que era elegible.
Entonces, la validez externa va a depender de la forma en que realizamos la selección de los sujetos, particularmente los criterios de inclusión y exclusión, y debemos en la parte de lectura crítica identificar de esa población estudio y esa de qué pasó, qué tan diferentes y por qué razones fueron diferentes de la población elegible y si podemos extrapolar a esa población blanco. Y lo que intentamos es que sean similares. Ustedes ven ahí las caritas que son distribuidas igual entre ellos. Entonces vamos a ver en muchas de las investigaciones un flujograma, una de las primeras figuras en los artículos, donde se reporta cómo se llegó de esa población elegible a efectivamente la población de estudio, por qué razones personas que eran potencialmente elegibles no ingresaron al estudio, y lo que esperamos es que quienes ingresaron al estudio no difieran de esa población elegible y por lo tanto no difieran de la población blanco y así tener validez externa, siempre y cuando haya validez interna en las investigaciones. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y practicaremos lectura crítica en la clase.